Hola, eh, primero que todo es maravilloso estar aquí y quiero decir que estaba un poco impactado y asimismo asombrado por la cantidad de gente interesada en la computación cuántica. Para mí esta charla es de alguna forma especial porque cierra un ciclo. La primera vez que estuve en este foro de conferencias fue en el 2001 y en ese momento estaba todavía en la escuela y vine aquí desde mi pueblo natal en el sureste de Alemania. Y cuando estuve aquí fue como un cuento de hadas. Había gente haciendo todo tipo de cosas asombrosas, experimentando con electrónica, escogiendo bloques. En especial, hubo una presentación que trataba acerca de la bobina de Tesla. Y habían estudiantes de física mostrando su bobina de Tesla, hecha por ellos mismos, y explicando su física y cómo funcionaba. Y fue la manera en que me interesé en este tipo de cosas, en la física. Finalmente tomé la decisión de estudiarla. De modo que hoy espero con mi charla ser capaz de producir algo similar en todos ustedes. Interesarlos en la física cuántica, computación cuántica y en general en el fenómeno cuántico. Eh, Dije que mi charla trataría acerca de las computadoras cuánticas y algo del material de apoyo que les mostraré proviene de diferentes grupos. Asimismo, algo del material de soporte proviene de mi tesis doctoral en mi universidad. Y quiero agradecer a mis antiguos colegas y mis asesores para el doctorado por su apoyo durante ese trabajo. Bien. Este tipo de cosas motivaron esta charla. Como probablemente todos lo notaron, hay muchas matrices de opinión acerca de las computadoras cuánticas en los medios, de modo que cada mes aparece un artículo en la revista Wired y en otras mostrando los últimos avances sobre la computación cuántica, y ahora se crean anuncios sobre la inversión de Google para construir una supercomputadora cuántica basada asimismo en superconductores. De modo que hay mucha información por allí, que van desde todo que las computadoras cuánticas lo cambiarán todo, hasta que las computadoras cuánticas son un sueño y probablemente nunca funcionarán. Y lo que quiero hacer con esta charla es básicamente explicar, primero, qué es lo que es una computadora cuántica, dos, por qué la quiere, y tres, cómo funciona. De modo que el esquema de la charla es primero, como lo mencioné antes, es primero responder para qué queremos construir una computadora cuántica, luego cómo resolver algunos interesantes problemas con ella, como por ejemplo el violar una contraseña, y tercero, les mostraré cómo construir un procesador cuántico simple, utilizando superconductores, resonadores y señales de microondas, y a la final les mostraré algo de reciente progreso que se hace en la computación cuántica. Bien, comencemos. Primero, ¿cuál es la historia de la computación cuántica? Bien, en el comienzo puede ser rastreado a sus orígenes en los 80, cuando los físicos ya estaban utilizando computadoras clásicas para ayudarles a simular sistemas físicos. Y en ese momento la gente se preguntaba y veía que era bastante difícil simular un sistema cuántico con una computadora clásica. De alguna manera, tan pronto como le añadías algo de complejidad a ese sistema cuántico, la computadora clásica ya no era capaz de simular ese sistema. Y en una famosa conferencia en 1981, Richard Feynman, ganador del Premio Nobel de Física, discutía sobre ese tema. Cómo construir una computadora cuántica que fuese capaz de simular la mecánica cuántica. Y esto, dicho así, marcó el nacimiento de la computación cuántica como concepto. Desde un comienzo se divisó para ayudar a los físicos a simular sistemas de la mecánica cuántica, y si damos un paso adelante podemos ver que partiendo de aquí las computadoras cuánticas parecieran ser mucho más poderosas que las computadoras clásicas, debido a su especial capacidad de simular sistemas cuánticos, y de modo que quizás podrían ayudarnos a resolver otros problemas que no poseen conexión con la física cuántica, como problemas matemáticos abstractos. Y asombrosamente la respuesta a esa pregunta es sí, y ahora quiero mostrarles cómo esto se hace. Para entender la computación cuántica, primero observemos los principios básicos de la computación clásica, y esto será bastante útil, debido a que luego utilizaremos muchos de estos conceptos que le ayudarán a entender cómo las computadoras cuánticas hacen lo que hacen. Bien, como todos ustedes probablemente lo sabrán, las computadoras utilizan bits como la unidad básica de información, y un bit es un sistema que posee dos estados, un 0 y un 1, y es un tipo de concepto matemático abstracto, pero en estos tiempos, si se piensa en bits, probablemente pensarán en voltajes en el nodo de un circuito. Es posible decir que un cero lógico puede ser definido como el voltaje nulo en comparación con un estado de tierra de referencia,
y un bit 1, por ejemplo, la medición de 5 voltios respecto a esa referencia. Ok, para realizar cosas útiles con los bits necesitamos muchos de ellos, de modo que los colocamos en un denominado registro de bits. Aquí los bits se enumeran desde el tope hasta el fondo, de modo que hay n bits en este caso, y si se quiere escribir el estado de todo un registro completo, puedes multiplicar los valores individuales juntos para escribirlos de esta forma, y verás que para n bits de entrada obtendrás un número de 2 a la n estados posibles. De modo que es una forma muy eficiente de almacenar información. Es definitivamente mejor que almacenarlos en literales romanos. Ok, por supuesto, quieres hacer algo útil con tus bits. Necesitas compuerta. Y una compuerta es asimismo un concepto abstracto, el cual y es una función en el sentido de que para una o muchas entradas generarán una o muchas salidas. Por otro lado, en la computación clásica hay algunos circuitos los cuales son llamados compuertas universales. Por ejemplo, una compuerta NAND, la cual ves aquí, con 2 entradas y devuelve un 1 para todos los estados posibles, excepto el estado en el que ambas entradas son iguales a 1. Y esta compuerta es universal en el sentido de que puedes construir cualquier otra compuerta a partir de allí, utilizando combinaciones y concatenaciones de este tipo de compuerta. Ok, eso es básicamente lo que necesitamos para comenzar a ordenar problemas para nuestra computadora clásica. Ahora veamos un problema ficticio. Digamos, por ejemplo, que nuestro amigo quiere lanzar un misil y, por supuesto, no cualquiera debería tener el derecho de lanzar un misil. De modo que necesitamos una contraseña. Y si quieres chequear si la contraseña es correcta, necesitamos de alguna forma una función que haga esto por nosotros. En esta función que muestro aquí, la cual llamo FDJ, se ve que de esta forma, de modo que para n entradas en la izquierda hay una sola salida y devuelve un 0 para todas las entradas excepto para la que corresponde a la contraseña correcta. Bien, esto implica que tenemos 2 a la n posibilidades aquí, y si se hace el registro de entrada lo suficientemente grande, tendremos un sistema muy seguro. Imaginemos ahora que queremos violar esta contraseña. Veamos aquí nuestras posibilidades. Podemos practicarle ingeniería inversa a nuestro sistema y tratar de encontrar cómo funciona la función FDJ, pero para esta charla asumamos que la función FDJ es segura y no podemos realizarle ningún tipo de ingeniería inversa, de modo que la única forma de obtener la contraseña es utilizar la fuerza bruta, lo que implica que tenemos que tratar con todos los valores posibles de la contraseña y ver si es posible que la función devuelva un 1. Y si quieres que una computadora lo haga, es necesario enseñarle cómo hacerlo, y aquí utilizamos un denominado algoritmo, el cual es básicamente una receta de cocina que la computadora utiliza para obtener la solución. Nuestro algoritmo aquí es bastante simple. Comenzamos por configurar el estado de registro en el primer valor, y el cual es 000, etcétera. Luego calcular FDJ y chequear si la función devuelve un 1. Y ciertamente para muchos casos, cuando la gente escoge 0000, etcétera, como contraseña, esta funciona. De modo que en este caso termina nuestro algoritmo y retorna directamente con la contraseña que hemos encontrado. Y para otro caso, con personas que utilizan contraseñas más seguras, tenemos que verificar las otras contraseñas asimismo. De modo que lo hacemos incrementando el valor por 1 y regresamos al paso 2 y repetimos hasta encontrar la contraseña. Bien, ahora puedes preguntarte cuán eficiente es esto. Bien, eso es algo muy fácil de responder, debido a que si tenemos n estados de entrada, quizás tendremos que chequear la contraseña como máximo n veces. De modo que en el mejor de los casos la chequeamos una sola vez, y en el caso promedio tendremos que chequearla por lo menos 2 veces. Si se grafica ahora el número de evaluaciones de la función FDJ versus el tamaño del espacio de búsqueda, obtendremos una relación lineal. De modo que cuando doblas el tamaño del espacio de búsqueda, asimismo tienes que doblar el número de evaluaciones de la función, y esta es la denominada complejidad de tiempo de este algoritmo. La idea detrás es la de que el costo de recursos para violar esta contraseña está en el hecho de llamar esta función f de x, lo cual puede ser realmente complicado. De modo que quizás quieras medir cuán seguido tiene que llamar esta función para encontrar la respuesta que necesita. Por favor, ten esto en mente, ya que utilizaremos este gráfico luego en el curso de esta charla. Eso es todo lo que tengo que decir acerca de la computación clásica. Y ahora vamos a estudiar la computación cuántica.
De modo que de nuevo quiero empezar por los conceptos básicos de la computación cuántica. Tanto en un sistema cuántico como en un sistema clásico tenemos asimismo una unidad fundamental de información, el cual es el llamado qubit. Y como lo sugiere el nombre, es un sistema mecánico cuántico de dos niveles. Básicamente es asimismo un concepto abstracto, del cual realmente podemos imaginarlo como un átomo con dos estados, el cual llamamos 0 al primero y al segundo 1. Y por supuesto, el estado cuántico, el cual denoto colocando este extraño vector, de modo que cuando ves estos símbolos luego en la charla sepas que hablamos de un estado cuántico. Ahora bien, una de las cosas extrañas con los sistemas cuánticos es que no solo pueden estar en un solo estado de los dos de sus estados posibles, 0 o 1, sino que además en ambos al mismo tiempo. En este caso no seríamos capaces de escribir la función de onda de un estado con un simple 1 o 0, pero tendrás que escribirlo en una forma mucho más compleja, en una forma de superposición, la cual es como la suma del estado 0 con una amplitud raíz de A, además del estado 1, el cual posee una amplitud raíz de 1 menos A. Y adicionalmente tenemos un factor de fase, el cual es un número complejo, el cual indica que podemos sumar sus estados y podemos restarlo y hacer cosas mucho más complejas con ello. Esto es probablemente realmente difícil de entender, por lo menos para mí. Uno siempre tiene que imaginar esto como una onda de una partícula. Por ejemplo, aquí tenemos una partícula o onda que viene de la izquierda. Esta onda se encontrará con una rejilla con dos orificios. Y tendrás dos ondas circulares saliendo de estos dos hoyos. Y aquí en esta foto, esto así mismo, con un solo sistema, pero muestra como un extraño efecto de interferencia de las dos ondas, y estas se solapan dependiendo de la fase entre ellas. Y pueden restarse o sumarse. De modo que pienso que esta es una forma muy ilustrativa de pensar sobre el estado de los qubits. Asimismo, la segunda diferencia entre los bits clásicos y los bits cuánticos concierne la forma de medirlo. Para las mediciones clásicas no mencioné cómo los medimos, debido a que esto es algo bastante trivial. Medimos el voltaje de nuestro circuito y obtenemos la información si es 0 o 1. Pero para sistemas cuánticos es un poco más complicado, debido a que de hecho cuando quiera que medimos el sistema, así mismo cambiamos su estado. Asumamos que tenemos un aparato de medición el cual se muestra a la derecha y queremos medir el sistema cuántico y ver si está en un estado 0 o 1. De modo que lo que hacemos es conmutar y entrar en una interacción entre los dos sistemas. Y lo que pasará es ahora que tendremos un denominado colapso de la función de onda, en donde el estado de los qubits se mantendrá proyectado bien en el estado 0 con una probabilidad proporcional a su amplitud, es decir, A, o en un estado 1 con la amplitud complementaria. De modo que esto es algo muy particular en los sistemas cuánticos, lo que encontraremos luego de nuevo, cuando tratemos de medir los resultados obtenidos de nuestro procesador cuántico. Al igual que con los bits clásicos, necesitamos muchos bits para realizar operaciones útiles, de modo que tenemos registros cuánticos y al igual que antes ordenamos los qubits individuales desde arriba hacia abajo y escribimos las funciones de onda de esta forma. Y ahora, si se quiere escribir la función de onda del conjunto completo del qubit, multiplicamos las funciones de ondas individuales hasta tenerlas de esta forma. Debido a la larga concurrencia que ocurre, lo cual es tedioso de leer, es conveniente anotar el resultado de una concurrencia, de modo que cuando se vea un estado como este, se tiene que el estado de los multiqubits y cada qubit está en el estado definido por su letra. El recurso principal en la computación cuántica es un efecto del cual podemos tener, denominado estados de superposición de los multiqubits. Recuérdese de nuevo que dos diapositivas atrás hablamos sobre el efecto en el cual un qubit podía estar en dos de sus estados al mismo tiempo. Ahora imaginamos que preparamos un qubit en donde cada qubit individual está en superposición entre 1 y 0.
Como muestro aquí, es posible ver el factor 0.5 elevado a la raíz, el cual es solo una constante de normalización. Ahora, si queremos obtener la función de onda de todo el registro, entonces de nuevo solo multiplica las funciones de onda individuales, pero ahora la diferencia que obtengo es una forma de suma de producto, de modo que quiero obtener la función de onda y necesito multiplicar el paréntesis. Si hago esto, obtendré un estado cuántico que se ve de esta forma. De manera que podemos ver que tenemos los estados 000, etcétera, luego el estado 00.0001 y luego el estado 1111, etcétera. Esto implica que básicamente en este registro tenemos todos los posibles estados de los qubits al mismo tiempo. Esto es bastante excitante y es el recurso principal del cual podemos hacer uso cuando utilizamos las computadoras cuánticas para resolver problemas. Y de seguido, ya que los términos son un poco tediosos de leer, independientemente de su factor de normalización, cuando escribo los estados, esto se vería de esta forma. Lo último que necesitamos aprender para las computadoras cuánticas son las compuertas cuánticas. Asimismo, como las computadoras clásicas, las compuertas cuánticas toman un número de qubits de entrada y producen asimismo un número de qubits de salida. La diferencia es tal que ahora tenemos un sistema mecánico cuántico. Las computadoras cuánticas asimismo necesitan realizar operaciones definidas en la mecánica cuántica. Esto implica que algunas cosas las cuales son posibles en la computación clásica ya no son posibles en la computación cuántica. Con mucha notoriedad la incapacidad de clonar qubits, por ejemplo. Pero aún, como la computación clásica, existe el concepto de compuertas universales, lo que implica que podemos encontrar el tipo de compuerta que nos permita llevar a cabo cualquier operación posible en la computación clásica, con una computadora cuántica. Ahora, si podemos combinar lo que hemos aprendido hasta ahora acerca de la superposición de los qubits y las compuertas cuánticas, podemos considerar si aplicamos una compuerta cuántica a un estado de entrada, lo cual es la superposición de todas las posibles entradas, y obtenemos un estado de salida, el cual contiene los productos de los estados de entrada, y multiplicando por el valor de la función que queremos calcular por todos estos estados de entrada en una sola operación. Entonces, de modo que este tipo de magia implica que hemos evaluado esta función solo una vez, pero hemos calculado su valor para todos los valores posibles de la entrada. De modo que cuando la gente te diga que una computadora cuántica absorbe el poder del multiverso, es básicamente lo que quieren decir, a lo que se refieren, el denominado paralelismo cuántico. La última cosa sobre la que necesitamos aprender es sobre el entrelazamiento cuántico, y este concepto puede ser entendido de esta forma. Asumamos que los estados de 2 qubits, en donde el primer qubit está en un estado 0 y el segundo en un estado 1, luego tomamos ambos qubits y multiplicamos una función sobre ellos, llamémosla f de x de nuevo. El efecto de esta función para estos estados de entrada que tenemos es el devolver un estado de salida que se ve de esta forma, lo cual es la superposición entre los estados 0,1 y 1,0. Este estado se ve bastante inusual y es bastante extraño, llamado irreducible. Nótese que ya no podemos escribir qubits individuales de la forma separada, de forma de que no podemos factorizar el primer qubit y el segundo qubit, de modo que ambos están interconectados. Ahora imagina, si hacemos una medición al primer qubit, como lo mencionábamos antes, la probabilidad de obtener una medición en el estado 0 o 1 y esta es del 50%, de modo que asumamos que hemos obtenido un 1, lo cual es realmente extraño, porque pareciera como si hubiéramos alterado el estado del segundo qubit, debido a que ahora está en un estado 0, de modo que es algo muy extraño. Implica que de alguna forma existe una interacción fantasmal entre ellos, de modo que cuando miro el primer qubit, así mismo afecta al estado del otro qubit. Ahora, si piensas que es extraño, estás bien acompañado, debido a que Albert Einstein y Bose escribió un artículo muy famoso sobre esto, llamado la paradoja EPR, en donde él argumentaba que esta debe ser la razón por la cual la física cuántica no había estado completa. Y de hecho, esto es una conducta válida y podemos utilizarla para acelerar los cálculos cuando utilizamos una computadora cuántica. Bien, sé que esto es material muy difícil de digerir, de modo que hagamos una pequeña recapitulación de lo que hemos aprendido. Vimos
Vimos que los qubits son sistemas de mecánica cuántica de dos niveles, pero pueden estar en una superposición de estados, el cual es 0 o 1 simultáneamente. Que la medición de un estado de un qubit dará a sí mismo un resultado 0 o 1 y proyectará un qubit en su estado respectivo. Y los qubits pueden entrelazarse con otros qubits. Ok, regresando al asunto. Todavía tenemos que encontrar la contraseña para nuestro sistema de lanzamiento de misiles. Ahora imaginemos que tenemos la copia de la función a la cual le vamos a calcular la clave. Y somos capaces de implementar una versión cuántica de esta. Si podemos hacer eso, entonces podemos, como antes, producir una superposición de estados de entrada y calcular el operador de la función f de j. Y luego tenemos los valores de las contraseñas para todos los posibles estados de entrada y asombrosamente asimismo tendremos el valor para la contraseña correcta allí. Ahora hemos casi resuelto el problema, debido a que hemos calculado todas las posibles salidas para todas las contraseñas de entradas a las cuales hemos identificado su estado, incluyendo la correcta. Ahora, la única cosa que queda por hacer es sacar ese estado de allí. Ahora, lo que podemos hacer para esto es tratar de medir los valores de los qubits luego de aplicar el operador. Pero ya que les dije que una medición cambiaría el estado de los qubits y proyectaría un estado arbitrario del estado de superposición que teníamos, la probabilidad de que midamos el estado correcto aquí es solamente de 1 sobre n, la cual es la probabilidad de que tenemos de obtener cualquier otro valor, y no es una solución a nuestro problema, la cual es 1 menos 1 sobre n, y esa es una muy mala noticia. Y este es el dilema de la mecánica cuántica o computación cuántica, debido a que eres capaz de evaluar la función para todas las posibles funciones de entrada de una sola vez, pero no eres capaz de traer esa información del estado cuántico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ciertamente existe una solución para esto, es el denominado algoritmo de Grover, que fue descubierto en 1996 por Lou Grover, y nos da una forma de extraer la información de un sistema cuántico, y el algoritmo lo hace aplicando una secuencia bastante complicada de compuertas al estado de salida, y que obtenemos al aplicar la función y luego repitiendo esto por la raíz de las n opciones. Luego de hacer esto podemos entonces realizar mediciones, y lo que el algoritmo ha hecho es transferir toda la amplitud al estado que se corresponde con la solución correcta a nuestro problema, de modo que ahora que hacemos una medición y tenemos una probabilidad de casi 100% de obtener la respuesta correcta, lo cual por supuesto es muy bueno. Para ver la eficiencia de esto, podemos evaluar para el caso, por ejemplo, de 10 qubits, de modo que para 10 qubits el espacio de búsqueda de nuestra contraseña es de 1024 opciones, y podemos ahora graficar la probabilidad de obtener la solución correcta. Luego de aplicar el operador de Grover, como puedes ver en el comienzo, la probabilidad de éxito es bastante baja en el comienzo, menos del 0.1%, pero mientras continuemos aplicando este operador de Grover, la probabilidad sube y sube y sube hasta que alcanza casi un 100% luego de 25 iteraciones, y esto es bastante bueno, debido a que esto implica que no tendremos que evaluar nuestra función 1024 veces, sino solamente 24 veces para obtener la solución correcta. De modo que si regresamos al gráfico mostrado antes, en donde hemos graficado la complejidad de tiempo de nuestro algoritmo clásico, podemos ahora compararla con nuestro algoritmo cuántico, y puedes ver que el algoritmo cuántico es mucho más rápido para este tipo de problemas, porque solo necesita la raíz de n intentos para la evaluación de nuestra función para obtener la solución correcta. De modo que cuando la gente te diga que las computadoras cuánticas son mucho más rápidas que las clásicas, lo que hacen ver es que para algunos problemas los algoritmos cuánticos poseen una mejor complejidad de tiempo que el mejor conocido para una computadora clásica, y la diferencia entre un algoritmo cuántico y un algoritmo clásico se denomina aceleración cuántica. En este caso sería una aceleración cuadrática, como puede verse en el gráfico. Ahora bien, utilizo este ejemplo debido a que es muy sencillo de explicar, y es algo así mismo que podemos probar que no hay un mejor algoritmo clásico. Probablemente la mayoría de ustedes conocen la computación cuántica por la capacidad de romper código del algoritmo de Shor, debido a que la mayoría de los métodos de criptología simétrica clásica se basan en el hecho de que es muy sencillo obtener un número al multiplicar dos grandes números primos, pero es muy difícil encontrar los factores primos que dieron lugar a ese número.
el mejor algoritmo clásico para este problema se comporta de una forma subexponencial, y se ve de esta forma, en donde para una computadora cuántica tenemos un algoritmo denominado el algoritmo de Shor, el cual puede resolver el problema con una complejidad logarítmica elevada a la tercera potencia, y esta es una diferencia muy significativa, debido a que esto puede hacer que la velocidad de ejecución del algoritmo pase de millones de años a unas pocas horas. Por el contrario, pero al contrario del problema de búsqueda que mostré anteriormente, no existe prueba, al menos según lo que sé, que existe un algoritmo clásico que sea mejor que el mostrado. De modo que no podemos realmente decir que una computadora cuántica siempre será más rápida que las computadoras clásicas, debido a que realmente no sabemos si es posible encontrar un mejor algoritmo para una computadora clásica para resolver este problema más rápido. Ok, lo siento, sí, esto fue bastante teórico. Les prometo que no habrá más ecuaciones en esta charla. Y ahora quiero mostrarles cómo construir un procesador cuántico muy simple. Y hay muchas respuestas correctas a este respecto. Hablé antes de qubits representados por átomos, y esa es una buena analogía, debido a que actualmente hay grupos de investigación que utilizan átomos atrapados dentro de una trampa electromagnética, como la que se muestra aquí, y los utilizan como qubits. Y esta foto aquí es de un grupo de investigación en Innsbruck, y lo que hacen es atrapar un número de iones en una denominada trampa fría, y ellos pueden colocar estos iones dentro de esta como una cadena, y los manipulan utilizando rayos láser. Y ya que son átomos, están acoplados los unos a los otros por el patrón de vibración de todo el sistema. Es posible implementar completas cuánticas sobre estos iones individuales, de modo que esta es una forma muy exitosa de implementar una computadora cuántica. Y el sistema más grande construido utilizando este tipo de enfoque reúne de 52 hasta 100 qubits. De lo que quiero hablar hoy principalmente es de los procesadores cuánticos por superposición, como el que les muestro aquí. Este es de la Universidad de Santa Bárbara, el grupo de investigación que anunció su colaboración con Google para construir un procesador cuántico. De modo, como dije, estos computadores cuánticos se fabrican utilizando finas capas de superconductores en microchip, y para aquellos de ustedes quienes no sepan lo que es un material semiconductor, es básicamente un metal, generalmente un metal que pierde toda su resistencia eléctrica a temperaturas muy bajas, y que al mismo tiempo exhibe una conducta mecánico cuántica. Los qubits en superconductores son muy atractivos, debido a que el razonamiento aquí es que si te las arreglas para construir unos pocos de ellos, y si te las arreglas para hacerlo funcionar muy bien, sería muy sencillo el escalar el número de qubits hasta un número muy grande de ellos, debido a que podríamos fabricarlos como fabricamos la mayoría de los integrados que se utilizan hoy en día. Por supuesto, hay muchas más tecnologías que nos permiten construir procesadores cuánticos. No solamente mediante, por ejemplo, mediante resonancia magnética nuclear, en la que las espines de estos átomos pueden ser utilizados para definir los bicuánticos. El esquema de trampas de iones y superconductores no son los únicos enfoques para construir computadoras cuánticas. Ok, quiero brevemente hablar de un procesador de 2 qubits muy simple que construí en mi tesis doctoral. Y este procesador utiliza los llamados Transmos bits, los cuales son la invención de un grupo de investigación en Yale en el 2004. Y lo que les mostraré aquí es una imagen de un electromicroscopio del chip completo de 2 qubits. Y este es un maravilloso sistema para discutir los bloques constituyentes de procesadores cuánticos, debido a que contiene los elementos que necesitarías para construir un procesador cuántico de larga escala. De modo de que puedes ver que el chip es de cerca de 24 milímetros de tamaño y es construido de un material llamado naobio, el cual es un metal que se convierte en semiconductor a una temperatura de menos 264 grados centígrados. Y en el chip observa mucho acoplamiento entre las guías de onda, las cuales sirven para enviar microondas a los bits y otras señales que puedes utilizar para realizar otras operaciones con ellos. De modo que te preguntarás, ¿en dónde se sitúan los qubits en el chip? La respuesta es aquí, en el centro. Puedes ver los dos de ellos, y al hacerle zoom puedes ver, quizás no puedes verlo muy bien debido a que el contraste no es muy alto, pero es un capacitor grande construido en aluminio, el cual es asimismo un superconductor, y ofrece el soporte para los qubits, y los qubits mismos son situados en el tope de este capacitor en una denominada juntura, lo cual
lo cual es básicamente un elemento que consiste de dos finas capas de semiconductores separados por una barrera aislante. Y así la llamamos dentro de este contexto, debido a que bajo condiciones normales podría haber cualquier corriente fluyendo al sistema, pero cuando el sistema se convierte en superconductor conectamos funciones de onda, y las funciones de onda podrían propagarse a través de la barrera y podrían haber supercorrientes fluyendo entre los dos lados de la estructura. Y ahora los qubits se colocan en estados diferentes en este sistema, en lo que llamamos un átomo artificial, un punto artificial, y posee una especie de estado de tierra y unos estados excitados que podemos controlar utilizando microondas. La diferencia aquí es que la frecuencia de los qubits es muy pequeña respecto a lo que sería un átomo real, en el rango de unos pocos gigahertz. Ahora bien, una diferencia de fase, como dije, discúlpenme por la ingenua animación. Podemos manipular los qubits utilizando señales de microondas, las cuales enviamos hacia esta curvada estructura, la cual es de hecho un resonador con guía de onda coplanar. Puedes pensar en esto como la cuerda de una guitarra, la cual cuando la excitamos vibrará a su propia frecuencia natural, y la función de este resonador es igual aquí en los qubits de chip, es la de primero, aislar los qubits del exterior, y segundo, de protegerlos del ruido, por ejemplo viniendo de la línea de entrada, y por otro lado también nos permite medir el estado de los qubits luego de efectuar algunas operaciones con esto. Ahora, hemos hablado de una compuerta de 2 qubits anteriormente, pero para poderla hacer necesitamos de algún tipo de interacción entre los 2 qubits, y lo que hacemos para esto es colocar un capacitor muy pequeño entre ellos, lo cual los acopla, siempre y cuando sean de la misma frecuencia. Esto implica que al cambiar la frecuencia entre los qubits, lo cual puede ser, lo que se puede hacer, que cambiando la corriente entre estas líneas aquí, podemos hacerlo salir y entrar en resonancia, y de esta forma construir un operador de 2 qubits con ellos, de modo que eso es básicamente todo. Ahora, para poder operar este chip necesitamos primero pegarlo a un PCB especial de microondas, el cual utiliza asimismo guías coplanares, las cuales podemos conectar a nuestro equipo. Luego tomamos todo esto y lo montamos sobre un soporte de muestra, cuya función principal es la de proteger a los qubits de cualquier campo magnético y otros ruidos, para anclar los qubits a un criostato de solución. Asimismo sirve. El criostato de solución se muestra aquí, de modo que el soporte de muestra se entrelace con el fondo de esto. Y este dispositivo es básicamente un muy lujoso refrigerador, el cual enfría los qubits a cerca de 20 milikelvin, lo cual es aproximadamente menos 274 grados centígrados, un poco más arriba del cero absoluto. Y tenemos que hacer esto debido a que por un lado los superconductores no serían superconductores si estuviéramos a una temperatura normal, y por otro lado si operáramos con los qubits a temperaturas normales encontraríamos que el ruido térmico y la excitación térmica de los materiales que rodean los qubits destruirían su estado cuántico muy rápidamente, de modo de que necesitamos enfriarlos mucho para ser capaces de operar con ellos por un tiempo lo suficientemente grande. Ok, esa es la versión corta de cómo construir un procesador cuántico. La versión larga toma alrededor de 2 años y muchas calibraciones de microondas, el rastreo de fuga de superconductor y otras cosas. De modo que lo que quiero mostrarles aquí es solamente un recurso de uno de los experimentos que llevamos a cabo con nuestro procesador de 2 qubits, y lo que hicimos aquí básicamente fue correr el algoritmo de búsqueda de Grover, el cual les mostré anteriormente para el caso de 2 qubits. Realmente no es un problema práctico a ser resuelto, pero en cierta manera demuestra las capacidades que se necesitan para construir un procesador cuántico a larga escala, debido a que contiene las compuertas de un solo qubit. Esta aquí que muestro aquí, por ejemplo, la cual utilizamos para crear los estados de superposición de entrada, y asimismo contiene puertas de múltiples qubits. Por ejemplo, aquí tenemos la denominada compuerta iSwap, y además 2 compuertas para rotaciones de un solo bit, las cuales en conjunto implementan la función FJ de la cual hablamos anteriormente. En este caso, la función FJ marca el estado 00 como la contraseña de la solución de nuestro problema. Ahora, para el caso de los qubits, el operador de Grover debe ser aplicado solo una vez al estado para obtener la solución, de modo que estas 2 operaciones de compuerta lo realizan. Luego de esto solo tenemos que medir el estado de los qubits y evaluar si el algoritmo ha funcionado. Ahora, considera la secuencia de pulsos de la operación de estas compuertas. Lo que ves es el tiempo en el eje de las X, y en el eje de la Y la amplitud, mostrada en verde, así como los cambios de frecuencias de los qubits en rojo. Y
de modo que puedes ver en el comienzo de los pulsos de microondas que estos crean la superposición. Luego tenemos una interacción entre los dos qubits debido a la operación de las compuertas sobre los qubits, y los separamos de nuevo para realizar más manipulaciones de fase y los llevamos a resonancia de nuevo para llevarlos al operador de Grover, y finalmente cambiamos la frecuencia y medimos todos los estados. Ahora queremos ver cuán exitosos hemos sido. Ciertamente que haciendo esto podemos correr esta secuencia de compuertas, lo que nos lleva cerca de 200 nanosegundos, y haciendo esto muchas veces sobre los recursos en promedio, de modo de determinar con una buena estadística. Y hemos hecho esto en el caso en que esta fusión es solo 0,0. Y lo que vemos en las estadísticas de las probabilidades de éxito de tener diferentes estados de salida como función de la función de búsqueda que queremos obtener. Puedes ver aquí que para este valor 0,0 la probabilidad de éxito es del 67%, lo cual es menor que el 100%, pero era lo esperado, y les explicaré luego por qué. Para ser más científico, debemos repetir esto, no solo para el caso en que la función es 0,0, pero asimismo para las otras posibles funciones de búsqueda. De modo que hacemos esto cada vez que calculamos la probabilidad de éxito para todos los demás casos posibles arriba del 52% o 50%, disculpen. Y esto es muy bueno, debido a que el 50% es el límite clásico en el cual podemos comparar nuestro procesador cuántico. Porque si pensaras en un algoritmo clásico que diera la solución a tu problema de búsqueda de 2 qubits, entonces pensarías en un algoritmo clásico que evaluara esta función solo una vez, lo cual nos da una posibilidad de un 25% de obtener la respuesta correcta. Y si no encuentra la respuesta correcta, toma una suposición arbitraria que devuelva uno de los otros 3 estados restantes. Esto es lo que llamo aquí el boño de me siento sortario, debido a que la posibilidad de éxito de un algoritmo clásico podría entonces ser del 50%, y con esto es lo que comparamos nuestro procesador cuántico. Puedes ver que para un caso más simple, el lograr la aceleración cuántico y lo que lo define, es posible lograr esta aceleración, lo que lo define como un procesador cuántico. Ahora bien, te preguntará por qué no podemos escalarlo y construir un procesador cuántico de, digamos, 1000 o 10.000 qubits. Ciertamente que hay muchos problemas que nos impiden hacer eso, y algunos de esos se enlistan aquí. El mayor problema es para el procesador cuántico, con el cual trabajé al hacer mi doctorado, en el denominado de coherencia. En la denominada de coherencia. La de coherencia implica que los qubits no son solamente manipulados y medidos por nuestras propias señales, pero asimismo por otros sistemas cuánticos que se encuentran en la vecindad de los qubits, por ejemplo en el mismo chip o en el criostato. Estos sistemas cuánticos manipulan los qubits y asimismo efectúan mediciones sobre esto. Y como aprendimos antes, una medición destruye el estado cuántico, de modo que lo que hace es básicamente destruir el estado de nuestro qubit en un periodo muy corto de tiempo. Para nuestro procesador dedujo que este tiempo fue del orden de unos pocos de cientos de nanosegundos. Luego, el segundo problema es la fidelidad de la compuerta y el acoplamiento de los qubits. En el caso de los 2 qubits es sencillo divisar un esquema de desacoplo y realizar compuertas sobre los diferentes qubits. Pero ahora, si escalas el número, verás que es muy difícil conmutar entre apagado y encendido la interacción entre los 2 qubits individuales con alta fidelidad. Es más o menos lo que sería si usted poseyera una línea de teléfono con una cierta banda de frecuencia y quiere tener, por ejemplo, 100.000 abonados, y si cada abonado toma una cierta cantidad del ancho de banda de la línea, en algún punto se encontrará que ya no le quedará un ancho de banda para nuevos suscriptores. Esto es ciertamente lo que pasa con los qubits. Nosotros en un cierto punto hemos utilizado todas las frecuencias que estaban disponibles para los qubits y ya no podemos añadir nuevos qubits sin añadir una interferencia con los otros. Lo mismo se cumple para la medición de los estados en los qubits, debido a que en nuestro caso podemos realizar la medición de un qubit y obtener el resultado correcto con una probabilidad del 90%. Esto implica, por supuesto, que al 10% de los casos no podemos medir confiablemente el estado de los qubits, lo cual es asimismo para este tipo de sistema un gran problema. Por supuesto, tenemos otros problemas de los cuales no hablaré aquí en detalle, por ejemplo, asociado al reseteo de los qubits, lo cual para las computadoras cuánticas es realmente difícil, y al resetear el estado de tu máquina a cero, este es asimismo un problema que tiene que ser resuelto y no ha sido completamente resuelto en la práctica hasta ahora. Quiero finalizar esta charla con una pequeña mirada, un pequeño sumario de las recientes tendencias en la computación cuántica utilizando superconductores. Ahora hay varios grupos que están
tratando de mejorar el estado de los procesadores cuánticos y de construir un procesador cuántico de gran escala. Aquí les muestro una imagen del grupo de investigación en Santa Bárbara, en el laboratorio Juan Martínez, en el cual está unido con Google para construir procesadores cuánticos, y lo que están haciendo es básicamente divisar nuevos tipos de arquitectura que asimismo usan transmon qubit, como les mostré antes, y resonadores, pero tratan de acoplar estos elementos en forma diferente, de forma de que haga sencillo implementar un gran número de qubits en el mismo chip, y así construir una verdadera computadora cuántica a partir de allí. Estos enfoques son, por ejemplo, llamados RESCUE, o arquitectura de código de superficie. Luego podemos pensar en mejorar los mismos qubits y los resonadores. Y algunos grupos, por ejemplo en Yale y otros lugares del mundo, están haciendo esto, reemplazando estos resonadores de guía de onda coplanares con esto que ves aquí a la izquierda, por resonadores 3D, las cuales son cajas de aluminio que pueden asimismo en frecuencias de microondas. Aquí por ejemplo vemos un sistema de un resonador de una cavidad 3D con dos qubits, los cuales son situados en un sustrato de azufre. La ventaja de esto es que podemos controlar el ambiente y la fabricación, además de los parámetros de los qubits, en un mejor grado del que tendrías con microchips normales, de modo que el tiempo de coherencia y de calidad del resonador y su tiempo de vida es mucho mayor que para estos llamados qubits de 2D. Ahora bien, otra cosa en la que algunos grupos han trabajado es la llamada técnica de corrección de errores, debido a que puedes decir pongamos mejores qubits, pero asimismo podemos decir trabajemos con malos qubits, pero implementemos algoritmos que nos permitan corregir errores si ellos ocurren. Y asombrosamente esto se ha llevado a cabo con bits cuánticos, y hay muchos enfoques en donde grupos han divisado procesadores cuánticos que pueden en algún grado corregir errores y mantener el estado del qubit vivo por un tiempo de vida indefinido. Aunque las investigaciones mostradas aquí, por ejemplo en el grupo de Yale, no han llegado todavía a este punto. Lo último es luego, en vez de utilizar un sólido normal para almacenar o procesar la información cuántica con el estado de los qubits superconductores en diferentes sistemas cuánticos, aquí por ejemplo muestro el trabajo de los grupos en Saint Clair, lo cual es un sistema cuántico híbrido, el cual utiliza diamantes con los denominados centros NB, los cuales son centros vacantes de nitrógeno dentro del diamante, los cuales son los responsables del color de este diamante en esta foto que muestro aquí. El cual asombrosamente puede almacenar información cuántica, de modo que el uso del sistema es almacenar un qubit y la posibilidad de manipular el estado de ese qubit sin afectar el estado del chip. Y si lo quieres almacenar, puedes enviarlo al centro NB en el diamante y mantenerlo allí por un largo tiempo sin estar sujeto a ninguna interferencia ni de coherencia en el estado del qubit. Como pueden ver, hay muchas investigaciones que se llevan a cabo en este dominio, y es posible graficar la ley de Moore para las compuertas cuánticas, computadoras cuánticas superconductoras, y si lo haces verás que cuando la investigación comenzó sobre este tema en 1999, los qubits que teníamos en ese momento tenían un tiempo de decoherencia menor de un nanosegundo, de modo que eran bastante primitivos comparados con los estándares de hoy en día. Y en los años subsiguientes, 2002, 2004, había nuevos tipos de qubits divisados, los cuales tenían un tiempo de coherencia mayor, y esta tendencia de incrementar el tiempo de coherencia de duración de los qubits pareciera seguir de una forma similar o con una tasa muy alta. Hasta hoy entonces, en el 2013, teníamos qubits superconductores cuyos tiempos de coherencia están en el orden de unos pocos cientos de microsegundos, lo cual es un tiempo lo suficientemente largo como para visionar el uso de estos qubits para operaciones verdaderas de computación cuántica. La conclusión aquí es que de aquí vienen las computadoras cuánticas, pero todavía hay muchos retos de ingeniería que deben ser superados. Quizás para terminar esta charla de una forma correcta, la mala noticia es que probablemente las computadoras cuánticas estarán en manos de la gente equivocada, ya que ahora los gastos de investigación en computación cuántica corren en las manos de gobiernos y grandes corporaciones, y cuando esta tecnología esté disponible, no estará disponible de la manera democrática para todos. Ahora bien, esto es todo lo que quería decir. Solo quiero señalar
Y quiero señalar que si estás interesado en la computación cuántica y en sistemas cuánticos híbridos, hay una charla sobre esto mañana, llamada Diamantes son los mejores amigos de las computadoras cuánticas. Y con eso, gracias. Hasta luego. For question.